Buenas noches, continuamos compartiendo la palabra de Dios y en esta noche lo hacemos siguiendo hablando sobre el tema de la identidad. Y hoy vamos a hablar de profundizar nuestra identidad como hijos de Dios. Y hay un pasaje muy conocido en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 10, el versículo 29, que dice lo siguiente. ¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Una de las cualidades que viene a querer profundizar Dios cuando nosotros somos hijos de Dios es que somos hijos cuidados por Dios. Qué palabra tan sencilla, pero al mismo tiempo que abarca una gran cualidad de Dios para con sus hijos. Cada uno de nosotros como padres desde muy pequeños, desde que nacen nuestros hijos, intentamos cuidarlos de distintas maneras. ¿Cuánto más Dios? Este pasaje lo pone bien en claro, ¿no? Que no hay nada que escape al cuidado de Dios. Dice que tal es así que cuando uno de los pajarillos cae a tierra, Dios ya lo sabe y lo sabe de antemano. Y también cuando uno de nuestros cabellos se cae desde nuestra cabeza, como Dios los tiene contados a todos, también Él lo sabe. Y en esto debemos aprender a entender que si hasta aquí cada uno de nosotros hemos llegado, es porque Dios ha cuidado de cada uno de nosotros. Nos hemos puesto a pensar en este tiempo, ¿por qué nos cuidó Dios? ¿Por qué te cuidó Dios a vos? ¿Por qué Dios me cuidó a mí? Desde tu niñez, desde la adolescencia, desde la juventud, si ya hemos atravesado ese tiempo, o en el periodo de noviazgo que quizás algunos de nosotros hemos también transitado, Dios nos ha guardado. Dios te guarda también en este tiempo y Dios seguirá guardando de tu vida y de la mía. ¿Cuánto nos cuesta entender el cuidado justamente de nuestro Dios? Aún sabiendo que Él tiene nuestros cabellos contados, nos cuesta todavía entender cuánto Dios nos ha cuidado, cómo lo sigue haciendo en este momento y cómo Dios, por su promesa, va a seguir cumpliendo el cuidar tu vida y el cuidar la mía. Una entonces de las cualidades que Dios quiere que tengamos como hijos de Dios es que aprendamos a ser hijos cuidados por Dios. Muchas veces nosotros nos desenfocamos del cuidado de Dios y entramos en cosas en las cuales le desobedecemos a Dios. Y que no es que Dios no quiere cuidarnos, sino que nosotros no permitimos que Dios esté al cuidado de cada una de nuestras vidas. No creemos en cualquier Dios, creemos en el más poderoso, en el más atento y en el más guardador de tu vida y de la mía. Otra de las cosas que debemos resaltar en cada uno de nosotros como hijos de Dios es que para marcar una verdadera identidad tenemos que entender que hemos sido hijos convocados por Dios. Cuando hablamos de la palabra convocados, generalmente pensamos en una selección de fútbol, cuando distintos jugadores son llamados de distintos equipos justamente para formar el grupo de la selección. Entonces dice la palabra que son convocados. Pero cuando la palabra de Dios habla de que somos hijos convocados por Dios, ¿recordás vos el momento, el día en que alguien se acercó a tu vida y te habló por primera vez del Señor? Quizás no llegamos en ese momento a aceptarle como nuestro Señor y Salvador, pero hubo un momento, hubo un día en que alguien se acercó a tu vida y a la mía
para decirnos, para hablarnos del señorío de Jesucristo. Puede haber sido una persona en forma personal, puede haber sido en una reunión, de distintas maneras. Pero Dios en un momento se acercó por medio de alguien para hacerte saber que vos y yo somos convocados por Dios. Si fue por medio de una persona, deberíamos recordarla con gratitud y con alegría, pues esa persona fue el canal para que vos pudieras llegar o yo a tener una vida distinta, una vida nueva justamente propuesta por Dios por medio de esa persona, pues que Dios la utilizó para convocarte a ser parte de su gran pueblo escogido, como también hemos visto en otras predicaciones. Y Pablo a esto lo dijo claramente. Dice en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 8, el versículo 30, lo siguiente: y a los que predestinó, a estos también llamó. Él te llamó, a vos, Él me llamó a mí en un momento de mi vida. Lo oímos y cada uno de nosotros decidimos responderle. ¿De qué manera le hemos respondido? Hemos dicho que aceptábamos al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y eso lo pudimos hacer porque somos hijos que marcan nuestra identidad, porque somos hijos convocados por Dios. Otra de las cosas que nos marca nuestra identidad como hijos de Dios es que somos hijos justificados por Dios. Después de que hemos aceptado a Cristo, cuando hemos sido convocados por Dios, hemos sido también, a partir de ahí, justificados. Y no solo eso, sino dice la palabra de Dios en la misma carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 5, versículo 1, que si no solamente nosotros hemos sido justificados, sino que también tenemos paz para con Dios por medio de Jesús. Toda actitud o espíritu de condenación debe ser desechado en nuestra vida para que podamos hacer nuestra esta justamente promesa de Dios, que tenemos un espíritu de paz para con Dios, porque Él es el que nos justificó y Él es el que nos puso por medio de su Hijo Jesús en una identidad personal con nuestro Creador, con aquel que nos ha cuidado, aquel que nos ha convocado y que ahora viene, como dice su palabra, a justificarnos. Toda actitud negativa de condenación de Satanás hacia tu vida y la mía debe ser desechada de cada uno de nosotros. Y eso lo lograremos entonces haciendo justamente lo que Pablo nos insta a hacer cuando le dice a la iglesia de Éfeso: vestíos con la coraza de justicia. No dice que nos vistamos con cualquier cosa. Una coraza es una protección. No es solamente el escudo, es todo lo que implica el cuidado de todo un cuerpo humano, de todo nuestro ser. Dice: vístanse con la coraza de justicia. Muchos cristianos, aún habiendo confesado su pecado y dejado de cometerlos, continúan con ese sentimiento a lo largo del tiempo de que Dios no los perdonó. Por eso cada día en tu vida y la mía debemos hacer clara todas las verdades de Dios. Porque Dios, cuando viene a expresar sus verdades para con vos y para conmigo, quiere que nosotros las hagamos nuestras. Y me acuerdo de este pasaje hermoso del profeta Isaías en el capítulo 43, el versículo 25, que dice: yo soy el que borró todas tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Qué gran expresión la del profeta Isaías, hablando del Dios que justamente es
el que nos justifica, el Dios que nos perdona, ese Dios que muchas veces mucha gente aún no quiere entender y no llega a poder comprender que Dios realmente, una vez que cada uno de nosotros le hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador, nos ha perdonado. Y no solamente eso, dice que Él borró, Dios borró, sacó por completo todas las rebeliones que hemos tenido por amor de Él mismo, por el gran amor de Jesús. Y dice, va más allá, que no se va a acordar de ninguna de esas cosas que nos separaban de Dios. Con cuánta claridad lo expresó también el profeta Miqueas en el Antiguo Testamento, cuando dice en el capítulo 7, el versículo 19, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará todas nuestras iniquidades y echará, dice, en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Tenemos que tener convicción de esto que pronunciaba el profeta Miqueas, que Él vuelve su misericordia a tu vida y a la mía, y que sepulta todas nuestras maldades, todas nuestras debilidades, todos nuestros errores, todos nuestros pecados. Y que no solamente lo sepulta, sino que lo echa en lo más profundo del mar a todos nuestros pecados, para que no puedan hacer mella en nuestra vida nuevamente, y Dios no se va a acordar de ninguno de ellos. Como ya dije antes, no demos lugar a las fortalezas de las mentiras del diablo, pues todo lo que él hace es para nuestro mal, para dañar tu vida y para dañar la mía. A veces, como ya lo dije en otro momento, lo hace de forma muy sutil, muy somera, muy callada. Por ejemplo, nos dice, si servimos a Dios, nos susurra en el oído que no nos dedicamos a tener una verdadera vida de oración porque estamos permanentemente sirviendo a los demás. Si nos dedicamos a orar, es que nos pasamos toda una vida como de piedad, orando y hablando con nuestro Creador, y entonces no cumplimos con servir a los demás. Dios, amigos y hermanos, nos ha limpiado, y en nuestro Dios no hay condenación para los que han aceptado al Señor Jesús y han confesado su pecado delante de su presencia. No sirve de nada servir a Dios para no sentirnos acusados, porque si no lo hacemos, el del tener el verdadero sentido de que servimos a Dios porque lo amamos a Dios, de nada sirve que lo hagamos, sino que debemos servir a Dios porque Dios nos pide que sirvamos cada día, cada uno de nosotros, a los demás. Y en la manera que estemos sirviendo a los demás, estaremos también sirviéndole a Dios. Dios es feliz con tu vida y la mía. Dios es feliz con cada uno de sus hijos, lo cual no significa que no necesitemos cada día mejorar y crecer en nuestra vida espiritual. No significa que nos abandonemos una vez que hemos confesado a nuestro Señor Jesús como Salvador, Señor y Salvador, y Dios nos haya justificado y perdonado nuestros pecados y los haya profundizado en lo profundo del mar y no se acuerde de ellos. No significa eso que nosotros no debamos tener una vida de consagración cada día, sino que significa buscar cada día la presencia de Dios y de ella llenarlos por medio de la guía de su Espíritu Santo. Dios es feliz con tu vida y la mía, y Dios quiere que crezca nuestra vida en forma espiritual cada momento de ella. No podemos vivir cada día bajo una vida de condenación, pues Cristo es nuestra justicia. Y con Cristo, toda maldad o todo daño que quieran hacernos no podrá penetrarnos. Y termino con esta cualidad también para crecer en nuestra identidad como hijos de Dios.
somos hijos renacidos por Dios. Jesús le dijo, es necesario nacer de nuevo para entrar en el reino de los cielos. Cuando respondimos vos y yo al llamado de Jesús, hemos nacido de nuevo por medio de su inmensa gracia. Hemos recibido el don de una nueva vida llena de grandes posibilidades para vivir de una manera totalmente distinta. ¿Y por qué es eso? Porque justamente el apóstol Pablo, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, el versículo 17, lo declara. Dice, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Ya está. Ya Dios te justificó, ya se acercó a tu vida, te mostró por medio de alguien que podías tener una vida diferente, una vida distinta. Lo aceptaste como tu Señor y Salvador, te perdonó tus pecados, te libró de ellos. Ya pasaron, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Es un mensaje de esperanza, es un mensaje positivo. Y aún Pedro, el apóstol Pedro, lo afirma aún más cuando dice que nosotros somos renacidos no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible. Hacemos nuestras la palabra del apóstol Pedro, que hemos sido renacidos de una simiente que es incorruptible. Si logramos hacer nuestra esa palabra del apóstol Pedro, seguramente nuestra vida no va a navegar como en dos aguas y a sucumbir frente a cualquier tentación o cosa que nos quiera proponer Satanás para destruir cada una de nuestras vidas. Qué hermoso, para terminar, que Dios nos haya regalado, te haya regalado a vos y a mí, una vida nueva y una vida que no es para un momento o para una fracción de tiempo, de espacio o lugar. Es una vida que es para la eternidad. Debemos profundizar cada día nuestra identidad con Dios, sabiendo que somos hijos cuidados por Dios, hijos convocados por Dios, hijos justificados por Dios e hijos renacidos por Dios. Los invito a orar. Padre bondadoso, Padre amoroso, Padre celestial, bendecimos y glorificamos tu santo nombre. Te alabamos, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú nos das la posibilidad de haberte conocido y de ser tus hijos. Qué gran maravilla, Señor. Una vida nueva, Señor. Una vida que es despojada de toda la maldad que Satanás quiera crear y profundizar como fortalezas en cada una de nuestras vidas. Hacenos, Señor, sentir tu presencia en todo momento, llenándonos de tu gracia, llenándonos de tu amor, llenándonos de la sabiduría que el Espíritu Santo, Señor, pueda darnos para guiarnos por los mejores lugares, senderos y caminos. Señor, gracias, gracias, porque te acercaste a nosotros por medio de tu Hijo Jesús y nos has dado una nueva vida, una vida que es para la eternidad. La hacemos nuestra, Señor, en este tiempo. Te damos gracias y te glorificamos, justamente en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hasta la próxima, al próximo encuentro y que Dios te bendiga.